Hola, bueno, mi nombre es Jonathan Landesman, soy arquitecto recibido de la Facultad de Palermo. Tengo este, una asesoría para propiedad horizontal, programa de televisión que asesoramos de forma gratuita y, y bueno, estoy empezando a ser docente también en la facultad. La idea de esta charla es enfocar la propiedad horizontal en la parte técnica, técnica, pero también en la práctica y cierta teoría en cuanto a su funcionamiento y demás, basándonos en ciertos aspectos eh, que me dan para analizar y para que podamos ver bien, sin tener que ver lo técnico de la propiedad horizontal. O sea, citando a la propiedad horizontal en un nivel social, en la interacción entre las personas y demás, en algunos disparadores que surgen de eso, y también verlo en cuanto a una máquina de vivir que pasan cosas en ellas, ¿no? Entonces, eh, como se ve ahí, o sea, la propiedad horizontal está como compuesta por varias capas, sacando lo penal de lado. Nosotros tenemos como reglas que marcan un edificio o un conjunto de casas en un barrio cerrado. Está el Código Civil y Comercial, que está por arriba. Está el Reglamento de Copropiedad, que es como la ley del edificio, que ahora después vamos a nombrarlo un poco más. Y están todos los aspectos que influyen, o algunos disparadores, porque van a haber muchos más, o sea, nada de lo que yo puedo llegar a decir en esto es absoluto, y todo dinámico, digamos. Eh, entonces, tenemos varios aspectos, tanto esta máquina debe habitar, de vivir, como lo público y lo privado, lo social, y pero ahí estaba viendo un mensaje, y todo lo que se desprende, algunos disparadores que se desprenden cuando uno vive en este conjunto de casas, que ahora también son propiedades horizontales, o en los edificios. Está la gente que trabaja en ellos, bueno, se generan acciones sociales, como decía antes, que ahora la vamos a ver un poco más. El diseño y la arquitectura es importantísimo porque es el vivir en propiedad horizontal, o sea que es importante cómo está pensado cada aspecto de esto, la seguridad, el respeto entre las personas, ¿no? El mantenimiento y demás. Ahora vamos a ver un poco más en detalle. Ahí está. Es fácil ver a un edificio implantado en un lugar y decir, bueno, ese es un edificio y listo, y ya está. Pero hay otras cosas que hay adentro de ese edificio y afuera también, porque nada de lo que pase en ese edificio o en esa propiedad horizontal se aleja de la realidad, digamos, del lugar implantado. Siempre digo que la propiedad horizontal es una mini sociedad que está implantada en un lugar determinado, donde hay lugares públicos y privados, donde hay circulaciones, donde pasan cosas, donde hay llenos y vacíos. Como vemos, por ejemplo, en la foto, en la imagen de la izquierda, hay como un fragmento de Capital, un pedacito, unas calles que se cruzan, y está lo público y lo privado separado, las circulaciones, ¿no? Lo importante que es la arquitectura en el total, digamos,
Y en cada puntito de lo privado pasan cosas. Esas implantaciones esos pequeños puntos, edificios, o lo que fuese a suceder ahí, es lo que uno después ve en la propiedad horizontal, ¿no? Y es lo que uno después empieza a vivir y a palpitar qué es lo que pasa en ese punto específico. Pero no hay propiedad horizontal que pueda estar alejado de un entorno, de un todo. A ver, si está en capital, por ejemplo, también hay reglamentos y hay leyes, por ejemplo la 941, que no las hay en provincia, o que en provincia hay pero no están reglamentadas, o por ejemplo en Santa Fe se está implementando también, pero lo importante es saber que en una ciudad, en un lugar determinado y en un edificio, pasan cosas. Y en realidad, si uno los pone a ver, pasan cosas similares en menor escala. Porque, por ejemplo, si ahí vemos en el corte, el ascensor, que es un lugar dentro del edificio, vendría a ser público común, tiene otra velocidad que la planta baja que uno camina, o el ingreso a las cocheras. Entonces, la realidad es que suceden cosas, suceden diferentes velocidades, suceden cosas mecánicas y cosas que no son mecánicas, al igual que en un sector o en un pueblito, bueno, de hecho hay propiedades horizontales complejos de 2.000 habitantes, 2.000 unidades, 2.000 habitantes que hay pueblitos que son de 1.500, 2.000 habitantes. Entonces, tiene ciertas semejanzas, donde también se va a ver lo público y lo privado, se van a ver esto de lo social que estoy diciendo, que en un rato lo voy a estar mencionando. Va a estar esto de la máquina, esto es de un mantenimiento, esto lo vamos a ver bastante, porque el edificio en sí es una máquina en la cual se habita, o sea que tiene más complejidad. Bueno, esto digo, en el edificio pasan cosas y hay un enmarque, como dijimos, como puse anteriormente la placa, hay un enmarque en cuanto a al reglamento. Hay una ley del edificio que es el reglamento de copropiedad, que uno tiene que saber cuando compra la unidad funcional o el porcentaje que compre del edificio, porque en realidad una unidad funcional es un porcentaje dentro del edificio. Tiene que conocerlo bien el reglamento, porque muchas veces pasan cosas que después, por ejemplo, que no sea apto profesional, o que el edificio no acepte mascotas. Y uno lo compró y nunca leyó el reglamento y después se puede llevar un problema. Que pongo ahí como constitución porque del otro lado tenemos, en la macro, tenemos también una ordenanza y un marco que dé orden al vivir, ¿no? Al vivir más macro, pero en los edificios también tenemos leyes y tenemos ordenanzas internas. El Código Civil y Comercial de la última modificación generó meterse mucho en la propiedad horizontal y puso algunas pautas un poco grises, algunas son discutibles, pero bueno, la verdad es que dentro del marco, nada, se metió y es como que, por eso ponemos arriba el Código Civil y Comercial, que pauta ciertas cosas como por ejemplo fluidos, descargas, a quién le corresponde, a quién no, que también es un tema, porque cuando veamos los partícipes más adelante, es un tema porque también choca con el reglamento y choca con, entonces el código está arriba, el reglamento está abajo, pero hay una ley de alquileres que también le pusieron cosas, entonces también choca con eso, entonces
hay que estar constantemente negociando entre las partes, entre los distintos privados que intervienen en el edificio, ¿no? La educación y la convivencia, la seguridad es una cosa que también no es menor, no voy a andar mucho en el tema porque es igual. Lo que quise poner es que todos estos factores que están en una ciudad, que están en un pueblo, son factores que no es que no tocan a la propiedad horizontal. De hecho, dentro de la propiedad horizontal y dentro de los edificios pasan los mismos factores, casi. Si uno pone a tildar cosa por cosa, es muy probable que encontremos casi todas las similitudes. Y bueno, y la economía de las expensas, ¿no? Que no es un tema menor tampoco, porque la economía de un consorcio son las expensas, son la recaudación de los gastos, de los futuros gastos, de los deudores, ¿no? De la ejecución de esas deudas, o de la negociación para que se ejecute, o algún plan de pago para que se pueda ejecutar una deuda de expensas y no llegue a mayores. Entonces, hay una especie de recaudación contra los gastos, y mejoras en el edificio y demás, que eso lo vamos a ver en un rato, pero estos puntos, circulaciones, la arquitectura del arte, el sentir dentro de la ciudad y dentro del edificio, lo público y lo privado, lo social, la máquina de vivir. Bueno, hay un caso puntual, que es el de la derecha, que es un edificio, pero hay una sucesión de máquinas en una ciudad, que lo hace ciudad, o lo hace municipio, lo hace lo que el contexto según la cantidad de personas y habitantes, pero lo hace. Después hay una normativa, un encuadre, que es la Constitución o el reglamento, o el Código Civil y Comercial. No me meto en lo penal porque también hay ciertas cosas. Bueno, la educación es esencial, ahora la vamos a ver, y la convivencia, la seguridad y la economía, en este caso reflejado en las expensas, ¿no? Como se ve, a ver, lo que quise demostrar ahí en el corte y en la planta es cómo las circulaciones aparecen todo el tiempo, cómo hay diferentes velocidades en esas circulaciones e interacciones, y cómo lo público y lo privado se relacionan se relacionan por capas. O sea, hay capas privadas que empiezan a aparecer, y en la unión de todo, como que lo cose lo público, ¿no? Entonces, es interesante cómo, contraponiendo uno y otro en diferentes dimensiones y escalas, vamos a encontrar trazados, vamos a encontrar uniones, vamos a encontrar velocidades verticales y horizontales. Un tema no menor es, y esto también lo pongo como análisis crítico, que está bueno, es cómo la elección, como decíamos antes, que en la macro había como una relación bastante estrecha entre la macro y la micro, o sea, dónde está implantado el edificio, la casa, o lo que sea, porque un conjunto de casas cerradas en un mismo lugar también es propiedad horizontal, y por ley hace unos años también. Entonces, cómo dentro de la macro, y todo esto que decíamos que está relacionado con la micro, que es con el edificio, la propiedad horizontal, cómo se da también en las decisiones. En la macro tenemos elecciones, donde uno elige, donde uno elige, no sé, presidente, donde uno elige senadores, cuando uno elige autoridades. Acá, en la micro, en la propiedad horizontal, tenemos asambleas. Tenemos asambleas que se eligen por votación. Ha pasado muchas veces como anécdota que las quieren hacer cerradas para que no se sepa quién votó a quién. O en general se levanta la mano y se elige. Eso pasa mucho
cuando son cerradas, que son más parecidas a una votación, cuando hay algo que ver con un encargado, que no quieren que se sepa qué es lo que votó, en la asamblea misma se dice que la votación sea así, cerrada, y se realiza una votación cerrada. Lo importante es saber de las asambleas en propiedad horizontal, pues no me quiero meter mucho en lo técnico, porque es lo que siempre doy en las charlas, y tengo bastantes cosas más prácticas, pero el funcionamiento es, hay un orden del día en la cual el administrador, después veremos qué tipo de administración, pero aunque sea una autoadministración, reparte fehacientemente a todos con la fecha, el día y la hora en la cual se va a realizar la asamblea. Antes habían dobles llamados, ahora ya no. Y hay horario de comienzo y horario de finalización, ¿no? El funcionamiento de esta asamblea es, hay un secretario de actas, que es el que escribe toda la asamblea, lo que va pasando, lo que se va proponiendo, lo escribe en el libro, y en el libro de actas se va escribiendo todas las decisiones. Se van poniendo a votación los diferentes puntos que se van a tratar en la asamblea y que se están tratando, y bueno, y por votación se decide qué es lo mejor, o no, o quizás no es mejor o peor, es decisión de la mayoría. Por eso es por votación, y hasta la gente puede llevar poderes. Bueno, es importante, en los reglamentos se estipula también cuántos poderes puede llevar la gente para representar a otras personas. Y personas externas también pueden también llevar autorizaciones y poder representar los intereses de algún propietario. Esas autorizaciones legalmente tienen que estar certificadas por banco o por escribano, o por un libro de firmas, que es un libro que firman todos los propietarios, y el administrador puede chequear la firma de la autorización contra la del libro. ¿Ah? La dinámica es más o menos esa. Hay un secretario de actas, que es el que está escribiendo, que es a ver, yo digo siempre un propietario o alguien de la asamblea, no el administrador. Ha pasado que el administrador no escribe nada, después escribe lo que quiere, se firman cosas, es medio complejo. Yo lo que digo es que se ponga a votación y se determine un secretario y un presidente, que es para esa asamblea nada más, que va a determinar, como poner un orden. Si se desordena mucho la asamblea, el presidente va a poder determinar un orden y decir: usted habla, usted no habla. En la foto parecería ser que el presidente es el que está señalando, pero es anecdótico, estas fotos son sacadas. Pero es el que determina, bueno, sí, a ver, orden, habla vos, y demás. En algunos reglamentos al presidente le dan doble voto. No es lo que igual se lleva a cabo, porque por lo general los votos son por persona, y en caso de que haya disparidad, que haya mucha paridad, eh, uno se fija en los porcentuales. Entonces, pongamos que hubo un empate en cuanto a personas, pero que la mayoría del porcentual, se ve qué unidades funcionales tienen sus porcentuales, y se compara, y bueno, gana el de mayor porcentual. ¿Por qué? Porque un edificio, una propiedad horizontal, en Argentina, en muchos países en realidad, pero en Argentina en particular, está considerado como empresa, aunque no está considerado como empresa. O sea, uno se inscribe en la FIP como empresa, eh, se inscribe en el banco como empresa, aunque no tiene ninguna cualidad de una empresa, ninguna. Puede emitir cheques, pero no tiene ninguna cualidad, no puede, no es un ente recaudador. O sea, es un ente recaudador solo para los gastos, y para las previsiones, o fondos de, fondos de plata para poder hacer trabajos y demás. Pero bueno, hay un tema democrático en cuanto a las asambleas,
que lo pongo acá en relación con las elecciones porque me parece interesante. Y interesante también el funcionamiento de una asamblea, porque también es por votación. Hay muchas veces que se da parecido a lo que es la asamblea propiamente dicha, las elecciones, y me pareció un tema interesante, y el funcionamiento también. Eh, Tienen que firmar en el costado todos los presentes, y al final el presidente, el secretario, y en algunos que se ponen dos firmantes en uno de los puntos para que firmen, en el caso de que el edificio sea muy grande. Hay que decir una cosa: lo que se determina en la asamblea, por mayoría, es válido, salvo que dentro de un periodo, se lo ponen 15 días total, pero ninguna otra persona de afuera impugnó algo que estaba mal de hecho, por ejemplo, que esté mal nombrado algún punto antes de tratarlo y que no fue a la asamblea porque no estaba nombrado el punto. De hecho, se trató de un punto con el encargado, con poner seguridad, y no estaba informado en el punto del día. Se puede hacer una moción, se puede tratar por la mayoría de los presentes, pero están en riesgo de que alguien impugne la asamblea por ciertas cosas. También puede impugnar no sé, porque le pareció algo, y eso va a revisión y se ve si la impugnación es válida o no, para anular la asamblea. Y después también puede votar, por eso es importante poner cuántos votos tuvo cada decisión, porque puede votar en ese transcurso de tiempo, de lapso, y puede cambiar una asamblea, una decisión de una asamblea, ¿no? Bueno. Hoy venimos con esto que yo decía antes, que el Código Civil y Comercial está por arriba, que el reglamento está abajo del Código Civil y Comercial, y después todo lo otro que se desprende en la propiedad horizontal, que hay 1.000 millones de cosas más. Estos son como algunos disparadores que fui poniendo para tener. ¿Quiénes intervienen en la propiedad horizontal? Bueno, acá hay algunas personas, traté de barrer como lo más importante, eh, que son los propietarios. Los propietarios, ahora vamos a ir punto por punto, pero están los propietarios, los inquilinos. Me estoy metiendo más un poco en lo técnico que doy siempre, pero para después abrirlo un poco. Los propietarios, los inquilinos, el administrador, que puede ser también una autoadministración por propietarios, el personal que trabaja en ese edificio, y los servicios, que están en el edificio, y los proveedores, ¿no? Que sin esos servicios y proveedores, y sin no podría funcionar tampoco esta máquina, ¿no? Esta máquina de vivir. Es todo muy dinámico, entonces muchos de estos intervinientes, digamos, muchas de estas personas que intervienen, están a veces dejando de participar en esta intervención. A ver, los propietarios son los propietarios, ¿no? Muchas veces ahora se está estirando que también quizás hay propietarios mayoritarios que son inversionistas o desarrolladores que lo están alquilando. Se está dando mucho el tema de los alquileres temporarios. No me voy a meter mucho en el tema, pero se está dando una situación de que hay propietarios que son en gran escala dentro de una propiedad horizontal, y eso le saca de cierta democracia al edificio, porque si un propietario tiene la mayoría del porcentual, va a determinar absolutamente todo lo que pase dentro del edificio. Dentro de los propietarios hay un consejo de propietarios que se determina en la asamblea, y son un órgano contralor, o sea, es el que tiene que controlar que el administrador esté haciendo las cosas bien, que los números estén cerrando, y que
que se esté llevando una economía y un uso de los recursos de manera apropiada, ¿no? Entonces le dieron como un contexto de consejo. Muchas veces se equivoca y les dan más atribuciones de las que tienen. La verdad que el consejo es eso. Aparte, el consejo lo que puede hacer es, cuando están acéfalo de administración, administrar durante un tiempo corto para producir la nueva, para llamar a asamblea y que haya nuevo administrador. Y el consejo también lo que puede hacer es justamente llamar a asamblea. Hay muchas administraciones que están totalmente vencidas en sus plazos, y pueden llamar a asamblea y dar como el marco para elegir nuevo administrador. Y los propietarios también tienen, ¿por qué son propietarios? Porque tienen una cuota parte del edificio, o sea, tienen un porcentual del edificio, sea ínfimo, mínimo o mucho, tienen un porcentaje del edificio. Por eso son propietarios. Después están los inquilinos. Los inquilinos son lo que es un convenio entre privados. Acá podemos detenernos mucho. Yo no, lo único que voy a nombrar, que le nombro siempre, es la nueva ley de alquileres, que es totalmente un error garrafal de lo que no había que hacer. Bueno, eso se hizo. Desbarajustó el mercado y generó un mal ambiente entre los propietarios e inquilinos de una manera tremenda, porque hay una discusión con muchos grises que puso, con ajustes que no le convienen a ninguna de las dos partes. El mes pasado se habló un 77% el ajuste anual. Hizo contratos anuales, o sea, es como que desbarajustó bastante. Muchos propietarios sacaron propiedades del alquiler y las pusieron en la venta, porque dijeron que no, que con el riesgo que había no tenían necesidad de estar discutiendo con otra persona, lo sacaron. ¿Y qué pasó con ese desbalance que hubo? Menos propiedades en alquiler, las pocas propiedades que están aumentaron, aparte agregó costos implícitos que los tiene que pagar el propietario, entonces aumentaron más aún. Se metió la FIP también, aumentaron más aún. En realidad la FIP ya estaba, pero ahora está con otro sistema. Y bueno, y resulta que los inquilinos y los propietarios quedaron en el medio de una discusión política, en realidad, que para mí es una ley que no tiene mucho sentido, porque se mete entre los privados. Este es el único apartado que voy a hacer de esto. Se mete el Estado en el medio entre un convenio entre privados. La verdad que complicado. Puede estar el administrador, que es elegido por la asamblea también. En Capital tiene mandato de 1 año. Cuando se termina de construir un edificio, el desarrollador o el constructor pone un administrador durante 2 años de mandato, pero después es elegido por la asamblea, puede ser removido o no. Y también se pueden hacer pruebas. Si la asamblea determina que son por 6 meses, se lo puede contratar por 6 meses, y a los 6 meses volver a hacerlo. Y tal personal, esto es lo dinámico que va cambiando, ¿no? Porque el personal dentro de la propiedad horizontal, encargados, bueno, el encargado está como buscando un nuevo rol, porque en realidad el encargado sirve en muchísimos edificios. No me canso de decir que en muchos edificios sirve, pero en otros lo dinámico de la transformación social genera que las empresas de limpieza sean como menos dependientes del consorcio. Y en este país, como volvemos al principio de la historia, está implantado en un lugar determinado, cuanto más personal uno tenga, hay que ver pro y contras. Los encargados son vitales en algunos consorcios y en otros, a mi modo de verlo, son sustituibles. En otros países del mundo ni existe ese rol y solo son terciarizados. En otros países del mundo existen, pero también está pasando lo que está pasando acá. O sea que acá, como
como bueno, hay todo un tema gremial y demás, es más complejo. Después está la administración de los recursos económicos que tiene el administrador. Me fui por el encargado, pero vuelvo al administrador, porque no solo son los económicos, también son los humanos. Y eso es importantísimo saberlo, porque el control humano en un consorcio es importante, es importantísimo. Y la economía, ¿no? La economía y lo social, ¿no? Y después los servicios. Los servicios y los proveedores son importantísimos, porque sin ellos no funcionaría el resto. Si a alguien le cortan el gas, la luz, no podría funcionar, ¿no? Así que bueno, esos son los intervenientes. Sé que fue la parte más técnica, pero ahí estamos. Lo social, económico y funcional. Bueno, acá me gustaba dar como un pantallazo rápido, no me queda mucho en qué es lo que se necesita, digamos, o sea, qué se necesita para funcionar, digamos. El aspecto social es principal para mí, para el enfoque de diseño, de arquitectura, del vivir. En esta máquina se vive en sociedad. Y lo que pase con el vecino, el respeto que se tenga, al margen que hay un marco, que es el reglamento de copropiedad, que hay un código civil que está arriba, como lo dijimos, y que por abajo quizás hay una línea delgada que puede haber un reglamento interno que tiene validez hasta ahí, porque siempre el reglamento de copropiedad va a estar por arriba infinitas veces, y con las limitaciones que tiene de si se quieren cobrar multas o demás, si en el reglamento no aparece, es muy complicado ejecutarlas. Se pueden ejecutar, pero son de forma ilegal en realidad. Entonces, este tema del respeto, la educación y del vivir dentro de una propiedad horizontal es fundamental. También hay unas líneas delgadas, ¿no? Porque a veces asesorando, administrando y demás, te preguntan, el bebé de al lado llora mucho. No me gustaba esa imagen porque el bebé de al lado llora mucho. ¿Es un ruido molesto o no es un ruido molesto? También la empatía con el otro es el vivir en propiedad horizontal. Es el vivir en una mini sociedad, ¿no? Y cuando nos expandimos es vivir en sociedad. Cuando yo voy por la calle con el auto y no dejo pasar a una persona con silla de rueda o caminando, una persona común, es respeto hacia el otro. Bueno, acá se ve en menos metros cuadrados que se tenga que ejecutar ese respeto y esa empatía hacia el otro, siempre con márgenes claros y tratando de hacer respetar por lo menos el reglamento, ¿no? Los ruidos, hasta qué hora se pueden hacer ruidos y fuertes y demás. Después la adaptación y los límites es otra cosa que es muy interesante porque es dinámico, ¿no? Y, y esto de estas nuevas Mercado Libre que te dejan las cajas abajo, o que hay que bajarlas a buscar, o esto e-commerce que hay muchísimo ahora, y cómo se piensa un vivir, se piensa un espacio, se piensa un edificio, eh, con estas tendencias, ¿no? Porque estas tendencias son cambiantes, van modificándose, y, y me parece que son, ya hay que pensarla, ya hay que ya diseñar y pensar desde otra perspectiva. Al igual que los alquileres temporarios. Los alquileres temporarios, o sea, por ahora vinieron para quedarse, ¿no? Mucha gente está optando por alquilarle a gente de otros países, por el tema cambiario, por el tema demás, y saca propiedades, como dijimos, por la ley nueva, saca propiedades y también las alquila
en alquileres temporarios, y la verdad es que bueno, que hay que pensar de qué manera va a funcionar ese edificio, y hay que darle ciertos parámetros, por ejemplo, pensar en los ingresos, en cómo las llaves comunes para alquileres temporarios está siendo muy complicado, porque se hace una copia, otra cosa, y se pierde una seguridad en el edificio. Entonces, cómo se relaciona todo con todo, ¿no? Y cómo hay que pensar en eso para... pues ahora se está poniendo mucho las llaves QR, se ingresa con los QR, entonces se dan de baja cuando ya venció el plazo de tiempo en el cual puede entrar esa unidad funcional del departamento, por ejemplo. Pero son diferentes perspectivas y modos de verlo. También el tema de los amenities y demás, y ver cómo se piensan y para qué se piensan, ¿no? Y después la economía del balance. La economía de un consorcio se ve reflejada en las expensas. Es como si a mí me dicen, bueno, llega del gobierno de la ciudad, del ABL, y todos los gastos que tuvo el gobierno de la ciudad, o el gobierno de cualquier país, y es como el balance general. Bueno, las expensas ven reflejadas eso, ven reflejado. Cuando uno lee las expensas, un día haré una charla porque tengo algunos en YouTube de cómo leer una expensa. Es interesantísimo cómo los números y lo que se expresa en la expensa es lo que pasa en el consorcio, entonces, en el edificio. Entonces, uno sabe bien qué tipo de edificio es, no sabe bien lo social del edificio, pero sabe bien lo económico del edificio, si hay gente que no está pudiendo pagar. Hay casos que hay un 50% de morosidad o 60% de morosidad, y es complicado. Sí, lo que es determinante, digamos, es que, reitero lo anterior, el edificio no está inmerso en una realidad diferente, y en las expensas se ve reflejado eso: la inflación, el cambio de valores, las recaudaciones, los deudores, el pago de los encargados, todo se ve reflejado en la expensa, y el aumento de los servicios, y así aumenta la expensa también, ¿no? Así que eso me pareció interesante de lo social y de cómo respetar al otro, ¿no? Que pasan cosas adentro de este edificio. Bueno, y en lo social pasan estas cosas también. Esto es más cómico, y es real. He conocido varios casos de los carteles que empiezan a aparecer, y que son bastante cómicos y entretenidos, pero nada, son interesantes, porque el ascensor también a veces es un medio de comunicación entre vecinos. Nada, pidiendo limpieza. Trataron una reunión en el hall ruidos molestos, y bendiciones para que venga alguien a hacer bendiciones del edificio por posibles fantasmas. Eh, Ponen una reunión de convivencia, robos, gemidos, olor a milanesa. O sea, bueno, pasan cosas que parecen cómicas, pero en realidad es el vivir. Y si hay olor a milanesa es porque algo está pasando, o que está deteriorada alguna parte de ventilación y demás, que ahora vamos a ver de la máquina en sí, o, o algo está sucediendo, por lo cual no fue diseñado bien ese espacio, pero bueno, nada, es parte del diseño y de saber qué es lo que va pasando. Volviendo a este tema, repasando los casos, es como venía diciendo, de las diferentes instancias y etapas, y cómo uno va, va disparando diferentes temas, ¿no? Esto es un tema más que nada personal, lo voy a hacer rápido, pero es un tema cómo lo social se mete en la discriminación edilicia. Y es un tema importante, es interesante. Yo tengo un estudio hecho de esto que igual no voy a ahondar mucho en el tema, pero sí cómo a un edificio bueno,
la verdad no tiene mantenimiento, pero podría tenerlo. Se lo llama monobloc. Hay una discusión de base que, por las proporciones y qué sé yo. Pero si uno se pone a leer eh, y a ver bien detalladamente, porque hay monobloc, para mí es una discriminación ante el edificio, ¿no? Según las personas en las cuales lo habitan. Pero es un tema personal, no es absoluto. Como siempre digo, siempre yo y todos estamos para aprender cosas nuevas y en algún momento se me va a cambiar quizás el chip o va a seguir siendo igual, pero dentro del estudio en el que tengo, quien dice que una base horizontal con más de 9 pisos, que existen monoblocks de 9 pisos, no es una torre y es un monobloc. O muchas veces se llaman monobloc a pequeños cosas, pero como hay un nivel social adentro y cultural, lo llaman monobloc como una cosa despectiva. Y la verdad que es un edificio, en este caso está mal mantenido. ¿Cuál es la diferencia con el de la derecha? A uno lo llaman monobloc y otro es un edificio en Corrientes, ¿no? Me parece que la excentricidad y ciertos factores que, bueno, en otra charla lo podré dar y lo podré. Hay unas charlas subidas en YouTube, pero me parece que hasta se genera una discriminación arquitectónica por lo social y lo económico. Y eso es un tema a verlo, ¿no? Que es interesante, es un disparador interesante. Y acá uno va a Boston, a Estados Unidos, encuentra supuestos monobloc, pero si uno pone en Google monobloc, no va a encontrar ningún monobloc en Estados Unidos. Eh, va a encontrar quizás en algunas zonas, pero no lo va a encontrar como acá se los cuantifica ediliciamente y no a nivel social y en el vivir, que eso me parece, a mi modo de verlo, es un grave error en cuanto a lo social de la propia horizontal. Como vemos, siempre tienen lo mismo, tienen edificios exentos, en altura, con gran horizontalidad y a veces verticalidad, con distribución pública y privada, con administración, hay encargado, hay todo. Hay expensas, ¿y cuál es la diferencia entre lo que acabo de nombrar y una torre o un edificio en Boston? Las proporciones, pero habría que ver bien porque esas distinciones para mí son más sociales, ¿no? Y acá me voy punteando de lo social que venía hablando, que para que, bueno, primero que lo social es respetar el respeto y la educación, se vive en sociedad, en una mini sociedad, y es la convivencia. ¿Para qué público se piensa ese edificio? ¿Quién lo va a habitar? ¿Y cómo se va a diseñar en cuanto a eso? ¿A quién lo va a habitar? ¿Dónde va a estar implantado? ¿Y quiénes son los actores que van a interactuar en ese edificio? Yo soy un convencido, y lo he dicho en varias charlas y demás, que como pasa en varios países del mundo, cuando uno compra o alquila una propiedad, debería haber un sector en el cual vos podés comprar o alquilar una propiedad, pero tiene que haber un curso de convivencia que la tenés que tener aprobada. Ese curso de convivencia debería estar tener plazos, más por lo dinámico que también genera la convivencia. La convivencia, como he nombrado anteriormente, es muy dinámica y lo que pasa en esa convivencia es muy dinámica. Entonces, bueno, entonces yo soy un convencido que tendría que pasar eso. Hay algunos países del mundo que cuando uno compra una propiedad, eh, te hacen hacer como un curso, te dan como unas normativas para que vos las estás aceptando. En este caso, cuando uno compra, el reglamento es importantísimo, o sea que tiene que saber qué es lo que está comprando y, como dije anteriormente. Y el grado de complejidad, ¿no? Que ahora lo vamos a unir con el grado de complejidad que tenga ese edificio y demás, va a influir en lo social, pero también directamente en la máquina de vivir y en la economía y las expensas, ¿no?
Metiéndonos en la máquina, propiamente dicha, hay como un patch de imágenes, pero son más que nada para que uno pueda relacionarlo con, o sea, el vivir, digamos. Soy un convencido que el diseño y la arquitectura influyen en el día a día de las personas, en el carácter, eh, influyen en la armonía, influyen en... Entonces, es muy importante cómo se piensan esos espacios, cómo se diseñan, y qué carácter armónico se les da, pensando en que va a haber gente, van a haber personas, en algunos casos van a haber también mascotas, pero va a haber una situación que se va a generar adentro y que no es lo mismo salir con una pared vidriada, con luces y con cuadros colgados, que salir con, no sé, con una pared de hormigón, con una doble altura. O sea, son diferentes sensaciones. Y esas sensaciones son las que genera el diseño y está bueno que se contemple a la hora de diseñar y de construir eh, los edificios o los lugares donde vivamos, ¿no? Bueno, dentro de la máquina está el mantenimiento edilicio. Es como el punto. Y, y esta máquina tiene muchos factores a mantenerse. Ahora los voy a ir nombrando de a uno. Pero, pero lo interesante de todo esto es que cómo el ser humano pensó a los edificios, a las casas, y cómo tienen una característica formal, informal, pero técnica, con relación al mismo cuerpo humano y al mismo vivir, ¿no? Porque adentro suceden cosas, vive gente, pero este edificio tiene bombas que alimentan y llevan el agua fría, el agua caliente, eh, tiene conductos de electricidad. Eh, en el edificio pasan cosas y cuando uno lo interpreta de cierta manera, tienen funcionamientos muy similares eh, a nosotros, digamos, salvando las diferencias, la materialidad, bueno, salvando, pero conceptualmente, digo, eh, eh, tienen el flujo de fluidos que va por las paredes, por los pisos, tiene descargas, eh, tiene descargas y tiene cierto comportamiento, digamos, digestivo. Todo se va por troncales, eh, tiene una estructura. Los edificios, las casas se componen de una estructura, si no se podrían mantener eh, en mayor o menor medida, según la técnica, según los procedimientos, más sustentables, menos sustentables, pero, pero bueno, tiene cierto que es como una estructura ósea eh, de un ser humano, o sea, tiene su estructura, y, salvando la diferencia, porque bueno, es articular, pero tiene su estructura y su manera de verlo y de construirlo, ¿no? Y después, bueno, el último tema importante que quería hablar era el tema del mantenimiento edilicio. Eh, no me meto mucho en los técnicos, pero cómo un mal mantenimiento puede generar riesgos a terceros, puede, puede generar problemas que es mejor que no sucedan. O sea, con un buen mantenimiento todo va a ser más económico, no se van a generar problemas de daños a terceros y va a ser un tema más un tema menos en la agenda de,
del día a día. Lo que sí es una realidad es que cuando se junta en la economía que estamos viviendo, en la situación en la que estamos viviendo, que a veces ni siquiera se llega a pagar, como pasa en Argentina, hay gente que está muy retrasada con la tarjeta, que hay gente que no puede pagar ciertas cosas. Cuando pasa eso en las expensas, el que paga, el que no paga, no puede pagar, pero el que paga está subvencionando al que paga, porque no hay manera de cubrir los gastos. Y hay muchos consorcios que están deficitarios. Ahí lo vemos, hay frentines en mal estado, que son muy graves. Hay una ley acá en Capital que es la 247, y en Mar del Plata hay una ley de fachadas también, creo que en Corrientes también, en Córdoba creo que también. Bueno, hay varias leyes con relación a la fachada y a más que nada por los desprendimientos y los daños a terceros. Hay que tener mucho cuidado. Las bombas, esto que es lo que genera que todo nuestro circuito de fluidos de agua se generen bien y se procese bien. Las instalaciones eléctricas, ¿no? Que muchas veces hay tapones y pueden ser con este avance tecnológico, porque la tecnología se metió mucho en lo sustentable, se metió mucho, que eso es para otra charla, pero bueno, lo que son la parte eléctrica también, lo que son los motores, esto es un motor de un ascensor, también que tiene, siempre digo, lo más importante de todo es, como dijimos, la fachada y los ascensores. Los ascensores son un medio de movilidad mecánico vertical. No hay cosa más peligrosa que falle un paracaídas y no frene el ascensor. Y, y es una de las cosas más veloces que tiene mecánica que tiene el edificio, ¿no? Luego están los termos, que también arriba lo que son los tanques, que ahora se están poniendo mucho estos plásticos, Rotoplas de diferentes capas o diferentes marcas, con sus colectores y demás, pero es parte del mismo circuito que yo mostraba en el esquemita, como que las bombas están en el corazón, que tiran el agua para arriba, el tanque las recibe, los manda por el colector para abajo. Es interesante el funcionamiento en ese sentido. Y bueno, y cómo pensamos esta máquina, cómo la construimos, va a ser vital para, para que el funcionamiento sea óptimo. Entonces es importantísimo ver y pensar la máquina. Yo siempre digo que tanto en lo arquitectónico, en el diseño, en el sentir de las personas que van a habitar eso, en lo tecnológico, en lo técnico y en el marco legal, que es el reglamento, porque le va a dar a lo social una herramienta más para que todos puedan convivir bien, digamos, y no se generen situaciones que podrían estar aclaradas con el reglamento. Así que, bueno, básicamente esa era la charla, la explicación. Digamos, no me quise meter mucho en lo teórico. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algo. Así que bueno. Bueno, básicamente eh, dice que está habilitado el chat si alguien quiere hacer una pregunta por chat o dice y lo habilitamos. Y bueno.
bueno, si no hay ninguna pregunta, esa es la charla, que no fue tan técnica, hubieron algunos aspectos, pero me pareció interesante compararlos con las otras situaciones que, que fueron, que van pasando, ¿no? Así que bueno. Bárbaro, muchísimas. Bueno, Jonathan, te invito a dejar algún contacto, algún mail de contacto o redes sociales si lo deseas. Si no hay alguna consulta, podemos dejar ahí las redes de la facultad. También invitamos a que eh, investiguen también en la agenda, que tenemos más actividades para ustedes en el día de hoy. Así que bueno, entonces hasta la próxima, si no. gracias. Saludos. Muchas gracias. Hasta la próxima.